Damos en el nombre del Señor Cristo, de parte de la Iglesia del Corazón de Dios. Es un privilegio para nosotros el poder traerles a ustedes otra vez la enseñanza en el día de hoy. Es muy importante que podamos estar siempre conectados y aprendiendo de la palabra del Señor en todo el tiempo, porque Dios siempre quiere que nosotros estemos acerca de Él. Es muy importante. Y quiero hacerles unas breves recomendaciones de parte pues, en las redes sociales. Si usted nos está acompañando por Facebook, la recomendación es que por favor nos deje su comentario o nos deje su reacción. También es importante que si usted nos está acompañando por YouTube, nos deje usted pueda, si no lo ha hecho todavía, suscribirse al canal. Eso es para el crecimiento del canal como tal. No, por favor, déjenos también, si usted puede, también, y no lo ha hecho, active el botón de notificaciones. El botón de notificaciones es una campanita que está al lado del botón de suscripción. Es muy importante porque este botoncito activo permite que cada vez que nosotros subamos contenido al canal, usted pueda vernos y pueda saber que llega una notificación a su celular de que estamos subiendo contenido al canal. También es importante y esa es la recomendación más importante, que nos deje su like. Este like es por cada uno de los videos que nosotros subimos al canal para el crecimiento del canal. Y porque la plataforma de YouTube, ¿qué hace? Ellos cuentan los likes por cada video y dependiendo del número de likes lo va recomendando a más personas el video. Entonces es muy, muy, muy importante para nosotros y también es un aporte que usted puede hacer para que más y más personas tengan acceso al mensaje de la enseñanza de la palabra del Señor. Y también es muy importante, si usted puede hacerlo, déjenos su comentario en la cajita de comentarios. Es muy importante esta recomendación también porque nosotros sabemos que usted nos está acompañando en el día de hoy. Entonces, con estas recomendaciones, también hay unas recomendaciones para cada enseñanza que usted pueda estar acerca de la palabra del Señor. Con la palabra del Señor, si usted, lo importante, ante todo, es que usted nos pueda acompañar con la Biblia, sea física o en el celular. No, lo que importa es que usted pueda acompañarnos con su Biblia. Es preferible, por supuesto, que sea una Biblia física para que no haya esas distracciones de pronto de las notificaciones de otras aplicaciones y de pronto nos distraigamos. Pero si usted solamente tiene su Biblia en su celular, no hay problema. Esa Biblia en su celular nos sirve para podernos seguir en la enseñanza. También es importante que si usted, que usted pueda anotar, ya sea en su celular o ya sea en una libreta de anotaciones, las cosas que usted siente que está hablando cuando usted de verdad sienta que Dios le está tocando ahí el corazón, se pueda anotar esa palabra que Dios le está ministrando a ustedes, es muy importante. Eh, Vamos a entrar en la enseñanza de hoy. Dios les bendiga por seguir esas recomendaciones. Son muy importantes, de verdad, son bastante importantes. Lo digo por experiencia. Sobre todo estas recomendaciones por parte de cada enseñanza de la palabra de Dios son muy importantes porque nosotros, al pasar del tiempo, nosotros podemos volver otra vez a recordar lo que Dios nos estaba hablando por medio de las enseñanzas. Vamos a entrar en la enseñanza de hoy y antes de esto quiero que usted, por favor, donde usted está, si usted puede hacerlo, cierre sus ojos, alce sus manos, incline su rostro allí donde usted está y acompáñeme en la siguiente oración al Señor. Listo. Digámosle al Señor, Padre, nos presentamos delante de ti, Señor. Queremos bendecirte, queremos exaltarte y honrarte. Señor, queremos que tú seas tomando este tiempo
sea siempre tú lo aceptes, que delante de ti nosotros podamos estar, así como hacía el apóstol Juan cuando tú estuviste aquí en la tierra, estar muy, muy cerca de ti, Señor. Que tú seas permitiéndonos que podamos entender el mensaje de tu palabra, que ese mensaje de tu palabra sea vivo en nosotros. Ayúdanos, ábrenos nuestro corazón, Espíritu Santo, ser tú el que nos ayudes a entender lo que tú quieres para nosotros, para nuestra vida. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos, por favor, Señor Jesucristo, que seas tú el que abras mis labios, Señor, y que seas tú llenando, Señor. Que, que seas tú el que des la palabra que cada uno necesita, Señor, allí en sus hogares. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como usted vio en la animación inicial, y si no lo pudo ver, le recuerdo que esta enseñanza tiene como título Sabiduría que viene de lo alto, sabiduría que viene de lo alto. Y no sé si usted ha escuchado esa frase, y si usted recordará que esa frase la dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas. Y nos vamos a referir a esta sabiduría que viene de lo alto. Pero quiero que por favor usted, para esto, usted me acompañe a 1 Corintios 2:11. Vamos a leer 1 Corintios 2:11. Y si usted ponga una seña allí, alguna cosa que le permita a usted volver otra vez a este pasaje, porque vamos a volver no solamente a este pasaje, sino que vamos a abarcar otros versículos también de este 1 Corintios capítulo 2. Dice la palabra del Señor en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Se nota? Cuando habla de espíritu del hombre está en minúscula, y cuando habla del espíritu de Dios está en mayúscula. Se refiere al Espíritu Santo, el cual es también Dios, así como Dios Padre y como Dios Hijo. Entonces, ¿quién conoce a alguien más que aquel o aquellos que vive o viven día a día con esa persona? ¿Quién? Sino esas personas, sí, que comparten día a día y están ahí todo el tiempo con las personas. ¿Quién les va a conocer más sino a ellos? A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice de la importancia de la ayuda del Espíritu Santo acá en este versículo. Porque eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, refiriéndose al Espíritu Santo, está diciéndonos algo muy lindo, hermoso acerca de la obra del Espíritu Santo hoy en día. Somos seres espirituales. Y tal vez usted lo habrá escuchado en varias enseñanzas, si usted nos ha seguido en varias enseñanzas, usted recordará que hemos dicho y hemos insistido en que somos seres espirituales, que necesitamos precisamente de esta comunicación con Dios, el cual también es espíritu, según lo que dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dice ahí el Señor Jesucristo. ¿Y para qué necesitamos esta relación? Para tener esta comunicación, para tener una relación con Dios, lo cual se traduce en una vida transformada, haciendo tesoros en el cielo. Entonces, cuando nosotros estamos ahí dedicando tiempo al Señor, nosotros estamos haciendo tesoros en el cielo, con un destino eterno de paz, tranquilidad, alegría, cerca de Dios por siempre, pero también contando constantemente con su ayuda y cuidado en cada aspecto de nuestra vida, presente aquí en la tierra. Porque, y eso es muy importante que lo entendamos, es importante entender que la ayuda de Dios o el favor de Dios no se limita a un favor a futuro en la eternidad, el cual es precioso, hermoso, se va a dar, pero también
es un favor presente acá en la tierra, en nuestra situación actual. ¿Sí? Dios nos está diciendo que para ser santos, como esas ideas distorsionadas de Satanás, que nos está diciendo Dios que, sí, que para ser santos entonces tenemos que irnos como unos ermitaños o tenemos que estar pues aislados de todo contacto con todas las personas porque si no nos contaminamos. No, eso no es lo que está diciendo el Señor. El Señor nos está diciendo que en nuestra situación, en nuestro día a día, en nuestras actividades diarias, nosotros debemos llevar la santidad de Dios. Eso es lo que sí nos está pidiendo el Señor Cristo. Eh, Así que al contar con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, invitándolo a él a que sea partícipe, que sea un participante activo en nosotros, vamos a tener un mayor conocimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida y estaremos en sincronía con Dios. Estaremos en esa sincronía. ¿Por qué? Porque hay un dicho que a mí me gusta mucho en ese sentido y es que el que anda entre la mira no se le pega. Y si estamos constantemente en oración, constantemente en la presencia de Dios, se nos va a ir pegando las cosas de Dios y vamos a empezar a nosotros a ver que esa voluntad de Dios va a empezar a ser tan natural en nuestra vida, tan fácil en cierto modo para nosotros, que nosotros vamos a estar viviendo en ella sin darnos ni siquiera cuenta. Nosotros vamos a estar allí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos precisamente untándonos tanto de Dios que al final estamos en una sincronía mucho más precisa cada día. Estamos más sincronizados con Dios. Estando con Dios vamos a ir adquiriendo características, a lo que yo me refería ahorita, en nuestra vida. Y la imagen de Cristo se va a ir formando en nosotros de tal modo que ya cuando nos vean a nosotros, vean la imagen de Cristo mismo en nosotros. Esa es la importancia y es también algo de lo que hemos insistido en muchas enseñanzas. Y es importante que nosotros entendamos que vamos a estar en esa sincronía con Dios mucho más profunda, mucho más precisa cada vez que nosotros estamos yendo a la presencia de Dios todos los días y estamos todos los días poniendo delante de la presencia de Dios todas las cosas día a día todas las cosas. O yo no estoy diciendo, y en ningún momento estamos diciendo, que usted deba abandonar sus actividades diarias para dedicarse a la oración. Puede hacerlo y no tiene problema y puede cumplir con todas sus obligaciones en el hogar. Perfecto, perfecto. O para su sostenimiento, perfecto. Gracias a Dios usted puede hacerlo. Pero la mayoría de personas, el 99% de las personas, no podemos hacer esa situación así. Entonces, Dios no nos está pidiendo eso. Dios nos está diciendo es que si continuemos nuestra vida diaria, pero incluyámoslo. Esa es la situación que Dios quiere con nosotros. Ahora, Romanos 12:2, ¿qué dice? Romanos 12:2, perdón, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es también, confirma lo que ya estábamos diciendo hace un momento. Si nosotros incluimos al Señor en todo nuestro día a día, o sea, no nos conformamos a este siglo, no nos conformamos a las prácticas pervertidas de este mundo, que ya están pervertidas por Satanás, todas esas ideas y esas filosofías y enseñanzas falsas que tiene el enemigo y absurdas también que tiene el enemigo. No nos conformamos con eso, sino que nosotros nos renovamos, nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, o sea que nosotros estamos siempre, por medio de la palabra, estamos siempre nosotros renovándonos renovando nuestro entendimiento y transformándonos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios perfecta. Eso es lo que vamos a hacer, porque vamos a vivir y va a ser tan natural para nosotros
el vivir en la voluntad de Dios va a ser algo que se da por sentado, ya es algo natural en nuestra vida. Antes de conocer a Dios, nuestra alma está en total control. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Y es que sí, somos seres espirituales, pero ¿qué pasa? Antes de conocer a Dios, nuestra alma está en total control, lo cual es contrario a la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios, porque así está rota la comunicación con Dios. La comunicación con Dios está totalmente rota y estamos separados de Dios. Y usted recordará que separación significa muerte, ¿cierto? Entonces, estamos muertos espiritualmente. Porque siempre nosotros hablamos de que estamos muertos, porque estamos separados de Dios. El alma de cada persona que no cree en Dios está en total control de todo su ser. Y esto es una perversión del plan de Dios. Porque, ¿qué pasa? Todo lo que no sea de acuerdo al orden de Dios, de acuerdo al orden de Dios, es una idea pervertida ya de lo que de lo que es el verdadero camino de Dios. Entonces, necesitamos de esa comunicación directa con Dios para ir al cielo. Necesitamos que nuestro espíritu nazca de nuevo y tome el control, sobre todo porque nuestro espíritu siempre se va a someter al Espíritu Santo. Y esto es muy, muy importante. Entonces, ¿cuál es el orden de Dios? Si el orden de Dios no es que el alma esté gobernando, el orden de Dios será primero el Espíritu Santo, después nuestro espíritu, después será el alma, después estará el cuerpo. ¿Sí ven? Ese es el orden de Dios. Entonces no está el alma encima, sino que está por debajo, sometida a nuestro espíritu. Y el espíritu, bajo las órdenes del Espíritu Santo, es el que va a estar allí en control de nuestro ser. Entonces, eh, ¿por qué se necesita que lleguemos a la presencia de Dios y le aceptemos como nuestro Señor y Salvador? Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo hace ese milagro en nuestra vida, nuestro espíritu se vivifica y ahí es donde nosotros tenemos que buscar que nuestro espíritu esté en total control de nuestro ser, bajo las órdenes del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos de esa comunicación directa para ir al cielo, porque dice la Biblia que todo el que no cree está condenado. Así dice la Biblia y así es tajante. Entonces, esos que no creen tienen esa comunicación con Dios rota. Está el alma en control. Pero los que hemos creído y los que creemos en el Señor Jesucristo y lo aceptamos en nuestro corazón, tenemos una comunicación con Dios. Por eso necesitamos esa comunicación también con Dios. Es urgente que nosotros tengamos esa comunicación con Dios, porque de otra manera no podremos ir al cielo. Esta es la sabiduría que salva. Para unos es locura. Para unos, ay, es locos, ay, estos están exagerados. Pero para nosotros, los verdaderos creyentes, es ese poder de Dios, el poder de Dios para salvación. Recuerde, la sabiduría que salva, es ese poder de Dios. Y les invito a que veamos varios aspectos acerca de esta sabiduría salvadora de Dios, que el hombre no puede conocer por sus propios medios y nos es revelada por Dios. El primer punto que quiero que veamos es sabiduría que revela e inspira. Sabiduría que revela e inspira. Y quiero que me acompañen y pongamos mucha atención en esta situación, porque vamos a entender algo acerca de esa sabiduría de Dios, esa sabiduría que sabe. Primera de Corintios, y como les decía ahorita, es importante que tengamos esta seña aquí porque vamos a estar allí como base en Primera de Corintios 2, pero esta vez vamos a leer desde el versículo 10 al versículo 13, y dice así la palabra del Señor. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña,
aún lo profundo de Dios. ¿Sí? Aún lo profundo de Dios. Y entonces ahí sí viene el versículo 11 que está en el principio que dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Y tampoco nadie conoció los de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? Es un propósito de Dios. Ahora, lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y eso es muy importante. Poner mucha atención, porque la sabiduría de Dios tiene dos aspectos en los que interactúa el Espíritu Santo: revelación e inspiración. Revelación e inspiración. Aspectos que vemos manifiestos en las personas que escribieron la Biblia. Pero también podemos ver hoy en día. Por lo primero que quiero que veamos es esa revelación, la revelación que está en los versículos 10 y 11 de 1 Corintios 2, esa revelación de la sabiduría de Dios que se da a través del Espíritu Santo, ya que Él es el único que puede hacerlo porque conoce profundamente a Dios. El Espíritu Santo es el único que puede darnos esa revelación. Conoce todo lo de Dios, lo conoce porque Él mismo es Dios. Todo lo de Dios, Él lo conoce porque Él mismo es Dios. Y si nosotros vamos a Mateo 13, 10, 13, vamos a ver un diálogo entre Jesús y los discípulos. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Aquellos discípulos, ¿no? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Y esto es muy, muy, muy importante, porque aquí nosotros tenemos que entender lo que está diciendo la palabra del Señor. Mas a ellos, a estas otras personas a quienes Jesús les hablaba en parábolas, no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Los discípulos de Jesús tenían una gran misión, eso es importante entenderlo cuando leemos las palabras de Jesús acá. Ellos, los discípulos de Jesús, tenían una gran misión, luego de que Jesús se fuera a los cielos, el poder transmitir el Evangelio. Tenían que transmitir el Evangelio a todo el mundo, todas las generaciones futuras. El Evangelio tenía que perdurar. ¿Sí? Esa era la misión de los apóstoles. ¿Sí? Si ellos no hubieran hecho la obra de Jesús, ninguno de nosotros podríamos tener ese mensaje del Evangelio y no podríamos tener el Evangelio al alcance de nuestros hermanos porque la obra no se hubiera hecho ahí como Dios quería, ¿sí? Pero, pero ellos entonces tenían esa misión preciosa de ir y decirle a todas las personas lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario y que gracias a esa cruz ahora todos podíamos tener acceso a la salvación. Es estas buenas nuevas, estas buenas noticias, son como toda noticia natural. Pudo haber ocurrido un desastre natural en alguna parte del mundo, pero si usted nunca vio la noticia, es como si nunca hubiera pasado para usted. ¿Sí? Pero, y esta nueva noticia, esta buena noticia, o sea, el Evangelio, cuando nosotros lo sabemos, a nosotros se nos acerca este mensaje de salvación. Por eso es que lo que veíamos la otra vez, que el Evangelio es poder de Dios para salvación, ¿cierto? Entonces, los discípulos tenían esa misión, ese poder transmitir a todas las generaciones futuras, y muchos de ellos hicieron grandes contribuciones con sus cartas y escritos en el Nuevo Testamento,
Y esa revelación fue manifiesta en todas las contribuciones que hoy tenemos de la palabra de Dios. Toda esa revelación la vemos ahí en todas estas palabras que escribieron estos discípulos de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Esta revelación es preciosa. Hoy en día podemos también tener esta revelación del Espíritu Santo cuando leemos la Escritura, porque Él es el actor principal que nos trae ese conocimiento que está en el Padre Celestial. Eso también nos lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 16, 13, 15. Pero no podemos pretender entender la palabra de Dios si no nos acercamos a Él en oración diaria y constante. Y eso es clave, eso es un tema clave en todo esto que estamos hablando. Entonces, este tema de la sabiduría de Dios. Los sistemas son excelentes. Todos los sistemas en el mundo, lo que hoy tenemos como tecnología, es excelente, pero han hecho que el hombre sea más impaciente, porque los sistemas nos han ayudado a agilizar procesos como el de la comunicación, por ejemplo, que antes se demoraban, procesos que antes se demoraban mucho, mucho tiempo, pero nuestra condición humana debemos entender que fuimos hechos por Dios para ir creciendo día a día y por eso es que debemos alimentarnos diariamente de la Biblia y así poco a poco ser las personas que Dios quiere que seamos. Es muy, muy importante entender que así como físicamente nuestros cuerpos van creciendo poco a poco, esto no es que la persona nació hoy y mañana ya es un viejito, no, no. Hay un proceso, hay unas etapas de formación y eso mismo ocurre también cuando nosotros estamos militando en la palabra del Señor. Hay un proceso, hay unas etapas de crecimiento y estamos allí y ese es el proceso natural de todo ser humano, así fuimos creados. No se fuimos creados para de una vez ya saber todo, no, no es así. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo y descubriendo a través de la palabra del Señor lo que Dios quiere para nosotros. El otro punto es la inspiración, y estos son están los versículos 12 y 13 de 1 Corintios 2. Esta es la inspiración de la sabiduría de Dios, como podrá también suponer. Este es por medio del Espíritu Santo, y esta inspiración la recibieron todos los apóstoles y escritores de la palabra de Dios. La inspiración, en latín, inspirare, la inspiración bíblica como tal, es el soplo del Espíritu Santo. Por eso, sin ese soplo, sería imposible que se hubiera escrito la Biblia. Sí, la Biblia. Este soplo impulsó y enseñó a los autores bíblicos. Así que lo que escribieron es la autorizada palabra de Dios con plena cualidad de revelación divina. Y esto nosotros también leíamos en 1 Corintios 2:13, en donde nosotros estábamos leyendo que lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ok? Esto se confirma acá. Y también se confirma en 2 Pedro 1:21, en donde el apóstol Pedro también está hablándonos acerca de esta revelación, de esta inspiración de la palabra del Señor. El proceso de inspiración hizo que esos pensamientos espirituales se convirtieran en palabras espirituales para la vida. Mateo 4:4, que dijo el Señor Jesucristo cuando fue 70, que le dijo a Satanás, dijo, le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Entonces esto es vida. La palabra de Dios es vida, es inspiración, ese soplo de vida está allí en la palabra del Señor. Entonces, también hay un segundo punto que quiero que veamos y es sabiduría que ilumina. Sabiduría que ilumina.
Y para este punto también es importante que vayamos a 1 Corintios 2, pero ahora vamos a leer del 14 al 16. Vamos a leer un poquito más adelante de lo que ya habíamos visto en el anterior punto, que dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, ¿sí ve? Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ojo a lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahora vamos a entender un poco más acerca de lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Entonces, la iluminación divina de la sabiduría que salva es dada a todos nosotros, a todos los verdaderos creyentes, todos nosotros los que somos verdaderos creyentes, que procuramos conocer y entender la verdad divina, escrita en la palabra de Dios, y aquí también obra el Espíritu Santo. ¿Sí? Tenga en cuenta que todo esto, en todo esto, la columna vertebral, el principal actor es el Espíritu Santo. No puede usted desligar al Espíritu Santo cuando estamos hablando de esta sabiduría que inspira, esta sabiduría que nos ilumina, esta sabiduría que nos revela. No puede usted desligar al Espíritu Santo porque Él da la revelación, Él da la inspiración y Él también da la iluminación. Entonces, la iluminación divina es dada a todos nosotros ahora. ¿Ya? Las personas que han escrito la Biblia, todas las personas que escribieron la Biblia, ya tuvieron esa revelación, tuvieron esa inspiración. También la revelación está muy relacionada también con la iluminación. También ellos tuvieron esa revelación, ellos tuvieron esa inspiración del Espíritu Santo y escribieron todas estas palabras de vida porque tienen esa inspiración, ese soplo del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros tenemos esa iluminación. Eh, ese es en el proceso de iluminación del Espíritu Santo suministra la capacidad de discernir la verdad divina y para ello es necesario nacer de nuevo. Es muy importante. Volvemos a lo que decimos al inicio de la enseñanza, ya que no podemos entender lo espiritual en la carne, en nuestra mente física, no la podemos discernir. ¿Por qué? Porque para los que no son espirituales, esto es locura, esto es algo, algo exagerado, algo fanático, algo que, que les da incluso risa, les da incluso se burlan de la palabra del Señor. ¿Sí? A ellos es así. ¿Por qué? Porque para ellos es locura, no lo entienden, entonces tienden a minimizarlo, lo que pasa muchas veces. Entonces, ¿por qué? Porque eso se debe discernir espiritualmente. Por lo tanto, nosotros necesariamente tenemos que nacer de nuevo. Todo lo de Dios, todo lo de Dios que es espíritu, porque Dios es espíritu, se debe entender espiritualmente. No hay otra forma. Por eso es que al nacer de nuevo podemos pedir ayuda del Espíritu Santo y comienza poco a poco, un proceso de iluminación en la medida en que nosotros leemos la palabra de Dios conscientemente. Es un proceso de iluminación que lo hace el Espíritu Santo en nosotros y ese proceso es un proceso de iluminación porque vamos entendiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más, lo vamos entendiendo porque día a día tenemos que estar constantemente leyendo la palabra del Señor. Y así es que llega ese crecimiento espiritual. Es muy, muy importante que nosotros entendamos esto que estamos viendo hoy. ¿Por qué?
porque no es a nuestra manera, es a la manera. Es lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, muchas personas creen que saltándose de la parte de nacer de nuevo, de aceptar al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador, van a entender la palabra de Dios y se van a estrellar, se van a estrellar. Y por eso mucha gente se ha estrellado y mucha gente de un versículo de la palabra de Dios se han basado para hacer doctrinas falsas, para hacer eh, enseñanzas que no tienen que ver con la palabra del Señor o porque están sacadas de su contexto, sacado todo de su contexto. El texto sin el contexto es un pretexto. Y esta gente está intentando haciendo creer a las otras personas que sus enseñanzas son basadas en la Biblia porque se basan en un solo versículo de la Biblia. Eso no es así. De Dios se complementa a ella misma y ella misma es suficiente para, para nosotros y es el evangelio completo de la salvación. Ella misma, ella misma nos limpia, ella misma nos instruye. Oh, no estoy diciendo que sea prohibido que usted lea libros cristianos, no estoy diciendo eso, pero sí le estoy diciendo que esos libros nunca van a reemplazar la palabra del Señor. Nunca, 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 nunca. La palabra del Señor es viva, es eficaz, más cortante que todas las espadas de filos. Ella penetra hasta partir del alma, del espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y encierra los pensamientos y las intenciones del corazón. Ella misma se defiende, ella misma es viva porque tiene la inspiración del Espíritu Santo. Pero si usted no, pero para usted poderla vivir, para usted poderla entender, tiene que ser de nuevo, porque es el Espíritu el que va a tener esa comunicación directa con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a dar esa iluminación para poder entender lo que dice la palabra del Señor. Entonces, mm, vuelvo a repetirle, todo lo de Dios, el cual es espíritu, porque ya lo veíamos ahora, que decía el Señor Jesucristo, decía el Señor Jesucristo, Dios es espíritu, y los que le hablan en espíritu y en verdad, y los que estamos en espíritu y en verdad, ahí nosotros somos los que podemos entender lo que dice la palabra del Señor. Ahora, esto no implica que debemos saberlo todo, o que no necesitamos maestros, o que el conocimiento no requiera un duro trabajo, porque debemos ir siempre a la presencia de Dios. Y nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Y para arrancar todo eso que no le gusta a Dios, debemos entrar en ese proceso de limpieza por medio de la palabra. Es un proceso de limpieza. Mire, la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza pecaminosa que viene desde Adán, es una naturaleza que tiene que estarse entrenando. Cuando usted puede ver a estas personas que practican cualquier tipo de deporte, ellos no pueden llegar de una vez a las ligas mayores y decir, por más buen futbolista que sea, no puede llegar allá bueno, sí, entonces el entrenador entonces de una vez lo va a poner a jugar. No, eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque estas personas necesitan de una formación, necesitan de un entrenamiento especial. Las personas, por más buenas deportistas que sean, por más buenas que sean, necesitan entender cómo dosificar el esfuerzo, necesitan entender qué deben hacer precisamente y técnicamente cómo deben prepararse para no tener unas lesiones, para no sobrecargar el cuerpo, para no llegar a poner en peligro incluso su vida. En algunos deportes pasa eso, ¿sí?
Entonces, una persona puede ser muy buena. Puede decir, no, sí, es que puede ser, por ejemplo, muy buena en tenis. Sí, perfecto, excelente. Pero necesita de esos entrenamientos para que pueda dosificar las cosas. Una persona que no sabe va a cometer errores, muchos errores, que otras personas que han practicado esos deportes y que son profesionales en ello porque han practicado y practicado y practicado y se han formado en esto, no los cometen. Muchos errores que no se cometen, no los cometen ellos o los, o los cometen muy mínimamente. Son cosas que se aprenden en entrenamiento. ¿Sí? Pero que son cosas de dedicación. Bien, no puede ser menos en la vida espiritual. La vida espiritual no puede ser menos. Entonces, no es que no las sepamos todas, no implica eso, no implica que no necesitamos maestros. No, ya me las sé todas. No, no. La palabra de Dios es tan profunda, es tan honda, que nosotros no podemos llegar y tocar fondo y ya decir, lo conozco todo. No, el mismo apóstol Pablo, después de haber hecho, haber caminado y de que él escribió la mayoría de libros del Nuevo Testamento. Y mire que él, con todos los estudios, habiendo hecho muchos estudios y habiendo estado en una de las ramas más estrictas en la ley y todo lo que él sabía, incluso el mismo Señor Jesucristo se lo llevó y le reveló cosas en el cielo. ¿Sabe qué decía él? Yo no pretendo haberlo alcanzado ya. O sea, yo no me lo sé todo. Nosotros pretendemos decir, ay, ya me la sé toda porque me leí una vez la Biblia. No, no es, ¿cierto? Entonces, no se trata de eso. La, la, eh, la doctrina de la iluminación no se trata de eso. No se trata de eso, sino que el Espíritu Santo nos va revelando lo que hay en la palabra de Dios. Poco a poco, poco a poco, no se deje llevar por el afán del mundo, no se deje llevar por el afán de la inmediatez de los sistemas, no se deje llevar por eso. Poco a poco el Espíritu Santo va haciendo la obra en nosotros. Nosotros de un momento a otro vamos a estar naturalmente haciendo la voluntad del Señor. Cuando el apóstol Pablo se refiere a que no podemos ser juzgados, y eso es una de las cosas que muchas personas de pronto dicen y chocan con eso. ¿Sí? O sea, no podemos ser juzgados por los demás, o no es juzgado por nadie, dice acá, que nosotros como creyentes juzgamos, pero las personas no pueden juzgarnos. ¿A qué se refiere él? Es porque aunque la gente del mundo puede ver nuestras fallas, no podrán juzgarnos espiritualmente. Ellos espiritualmente no entienden nuestra condición. Ellos no entienden esa naturaleza espiritual. Nosotros damos testimonio de buen comportamiento en todo ante todos, pero si fallamos involuntariamente, no pueden juzgarnos porque el que nos perdona es Dios. Él es el que nos justifica. Él es el que nos va a escuchar en los momentos en que fallamos. Dice que confesemos delante del Señor todas nuestras ofensas. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos confesamos delante del Señor, nosotros nos presentamos delante de Dios, presentamos y decimos, Señor, perdóname porque sé que he fallado. Y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan 3:2 que dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, la de los creyentes, la de los creyentes. Recuerden, esta frase de que el creyente no puede ser juzgado de nadie, que dijo el apóstol Pablo, es para los verdaderos creyentes, para todas las personas, no solamente para el verdadero creyente.
Y eso también lo está diciendo el apóstol Juan para el verdadero creyente. Amados, ahora, actualmente, los verdaderos creyentes somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no mientras estemos aquí en la tierra. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Qué hermosa palabra. Porque aquí el apóstol Juan explica perfectamente lo que es nuestra naturaleza espiritual, la cual el mundo entiende, no entiende, no lo entiende. Tenemos un objetivo mucho más alto y por eso cada día procuramos parecernos más a Cristo. No lo entiende, para ellos es locura. Ellos intentan interpretar las cosas espirituales con la mente finita. No se puede, porque las cosas espirituales son eternas, las cosas espirituales no se pueden discernir carnalmente de nuestra mente finita humana y nuestra mente pervertida humana. ¿Sí? No podemos, pero sí las podemos discernir espiritualmente lo podemos hacer. También es importante que no pasemos por alto el hecho de que tenemos la mente de Cristo. También otra cosa muy importante que dice el apóstol Pablo, eh, de que no podemos ser juzgados, ya vimos por qué, porque el mundo no puede entender nuestra naturaleza espiritual, por eso es que no podemos ser juzgados por el mundo. Eh, y ahora el apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces es muy interesante y es también importante que nosotros entendamos eso. El cristiano, ¿por qué tenemos la mente de Cristo? Porque el cristiano es capacitado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo para conocer los pensamientos de su Señor. Aquí Señor no es un Señor con ese minúsculo, Señor es con ese mayúsculo. O sea, su Señor, o sea, es Cristo. Para entender esos pensamientos, somos instruidos por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Lucas 24:45, ¿qué dice? Y estas son palabras eso fue lo que hizo el Señor. Dice que entonces les abrió el entendimiento, ¿bien? Para que comprendiesen las escrituras. Lo que pasa con la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy en día. Todo es por la obra del Espíritu Santo. Así que, como puede ver, es de vital importancia que día a día acudamos a Él para que nos ayude, nos sostenga, nos guíe y enseñe con su iluminación para entender la voluntad. Es muy importante que entendamos esto y que podamos tener una mayor visión y entendamos esto que con respecto a la sabiduría que salva, la sabiduría salvadora de Dios. Esto es algo que nosotros tenemos que ver día a día y tenemos que transitar sobre esto día a día con la ayuda del Espíritu Santo. Entregamos nuestra vida a Cristo y así creciendo en nuestra comunión con Él, esa sabiduría se manifestará en nuestra vida, haciéndonos entender más su palabra, su voluntad para con nosotros, poco a poco nos pareceremos, poco a poco nos pareceremos a Él, que nosotros empezaremos a caminar sobre esa voluntad perfecta, preciosa, debemos entender esa buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Como dijimos, esto será posible con la ayuda del Espíritu Santo. Nunca, nunca deje de pedir su ayuda y dirección, pero también su enseñanza. También Él podrá obrar en cada situación de su vida, cada situación de su vida. Él sostendrá y sobre todo le ayudará en cada decisión que usted te va a tomar. Eso es lo que es la obra del Espíritu Santo. Por eso es que es importante que nosotros
le traigamos a nuestra vida. Nosotros en nuestra vida, cada día nosotros llegamos y le digamos, le invitemos a ser parte activa nuestro día a día, de todas las cosas, de las más mínimas a las más complejas. Nosotros hagamos esto con el Espíritu Santo, que nosotros le invitemos a que Él haga la obra completa en nuestra vida. Es muy importante. Le hago una invitación, por lo tanto, a que reciba a Jesús en este momento en su corazón por medio de la siguiente oración. Usted puede hacerlo, puede cerrar sus ojos, incline sus ojos, levante sus manos y repita después de mí la siguiente oración. Padre, vengo ante ti, reconociendo que soy pecador y me arrepiento. Estoy arrepentido. Señor Jesús, te acepto, Señor y Salvador personal. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea para ti. Espíritu Santo, que por favor selles esta entrega con tu poder, o sea jamás borrado del libro de la vida. Padre, te alabo, te bendigo y te glorifico por recibir. Si usted hizo esta oración de todo su corazón, le felicito, porque ahora usted hace parte de la familia de Dios. Ahora usted puede, puede por medio de la ayuda del Espíritu Santo, yendo cada día en oración y lectura de la palabra consciente, que yo llamo lectura de la palabra consciente, es que usted no lea por leer, usted lea entendiendo lo que está leyendo. Por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a llegar y va a empezar poco a poco a revelarle las cosas de la palabra del Señor. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, así como decíamos hoy, cada vez se nos va a ir pegando más cosas de Dios. Vamos a estar empezando a militar sobre la voluntad de Dios. Y no se quede sin invitar al Espíritu Santo a que no solamente le ayude a entender la palabra de Dios, sino que también le ayude en cada aspecto de su vida, que Él sea siempre ayudándole y hablándole a su vida todas las cosas que usted debe hacer. Porque con la ayuda del Espíritu Santo, usted ya va a tener una visión amplia y total de todo el panorama. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver en nuestra visión corta humana, podemos entender las cosas, pero el Espíritu Santo, que es Dios, Él sí puede entender y saber qué es lo mejor para nuestra vida. Entonces, es la invitación para que usted cada día le busque, para que usted cada día le invite a Él a que sea partícipe activo en su vida de todas las cosas. Vamos a orar al Señor, vamos a orar al Señor para entregarle toda esta semana, para entregarle todo lo que hemos visto hoy, para que Él sea recordándonos todo lo que hemos visto hoy, que podamos entender la importancia de aceptarle como nuestro Señor Salvador, pero también después de haberle aceptado como nuestro Señor Salvador personal, la importancia de cada día ir a la presencia de Dios, cada día estar siempre de la mano de Él, cada día estar creciendo, porque si usted no está de la mano de su Señor, Satanás es astuto, Satanás es astuto, él, y él lo va a hacer caer de una u otra forma, porque el objetivo de él, cuando llegamos a la presencia de Dios, siempre va a ser que nosotros de una u otra forma nos separemos de Dios nuevamente y que podamos alcanzar la vida eterna. Este es el objetivo de Satanás: matar, destruir. Lo único que quiere es para su vida no son cosas, no cosas buenas, como personas creen que es. No,
Eso no es lo que quiere Él. Él le promete cosas momentáneas, cosas de una felicidad muy efímera, muy corta, para que usted vuelva otra vez a pecar y a pecar y a pecar y a pecar y a pecar. ¿Sí? Por eso es que él nunca puede prometer nada bueno eterno. Nada bueno puede prometer, pero Dios sí. Dios le promete, Dios no solo, Dios le promete la vida eterna, si usted le acepta. Es lo que le promete. Entonces, vamos a hablar al Señor. Invito, como decía ahorita, me gusta a mí decirlo. Usted puede hacerlo en donde está. Por favor, cierre sus ojos, levante sus manos, rostro delante del Señor y acompáñenme en la siguiente. Padre Señor, te bendecimos, te damos muchas gracias por todo lo que hemos aprendido en el día. Gracias porque tú nos has enseñado muchas cosas. Quedo fiel para con nosotros. En esta semana en tus manos, llevamos delante de ti toda nuestra vida y te damos muchas gracias por todo lo que nos das. Te pedimos, Señor, que tú seas el que nos dirijas, nos ayudes. Sabemos que nosotros somos responsables de nuestras propias decisiones y nosotros somos los que tomamos las decisiones. Tú no las tomas por nosotros, eh, pero tú sí nos puedes guiar hacia la decisión correcta, que venga verdadera. Por eso te pedimos que nos ayudes. Para esto, Señor, también, sabe que nos vayamos en oración cada día, así que por eso te pedimos para que tú nos ayudes a recordar lo que hemos visto, Señor. Nos has enseñado, que tú nos has dicho que nosotros pidamos de tu ayuda, Espíritu Santo. No seamos los que te pidamos perdón si hemos hecho algún pecado, pero que te invitemos siempre a que nos ayudes, a que leas con nosotros la palabra, tu palabra, Señor. Que tú seas el que nos ayudes en cada aspecto de nuestra vida, en cada situación, en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en estemos, la familia, con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Tú siempre nos ayudes en todo el tiempo, solos o acompañados, seamos testimonios, que siempre seamos personas íntegras y que seamos personas que tengamos y mostremos al mundo que vale la pena seguirte y que y no solamente eso, Señor, que sí se puede tener valores cristianos, sí se puede tener ética cristiana, sí se puede ser santos en un mundo de oscuridad, en un mundo de falta de ética, en un mundo de falta de valores, que se han perdido valores, Señor. Pero tú te pedimos para que tú nos enseñes, Señor, y nos ayudes a mostrarle al mundo que vale la pena de verdad. Tú eres el que estás dirigiendo nuestra vida, que tú bendices y premias la fidelidad de tu pueblo, Señor. Pedimos, por favor, muchas gracias, Señor, que entregamos nuestras vidas, nuestra salud, todas nuestras cosas, Señor. Queremos que tú te muevas con poder y participes activa en nuestra vida en todas las situaciones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta enseñanza. Les invitamos a las siguientes enseñanzas de la palabra del Señor. Queremos que usted siga creciendo en la palabra del Señor. Es muy, muy importante. Mire, lo que veíamos hoy es muy, muy importante porque entendemos la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos transforma, el Espíritu Santo nos enseña, nos abre el entendimiento para poder extraer de la palabra del Señor esas cosas preciosas que hay. La palabra del Señor está llena de promesas para nosotros, pero si nosotros no leemos conscientemente la palabra del Señor, nunca vamos en no pedimos la ayuda del Espíritu Santo, pasaremos por alto muchas cosas que dice la palabra del Señor, que Dios quiere que nosotros las apliquemos a nuestra vida. Entonces, es importante.
Dios les bendiga, Dios les guarde, tengan una feliz y bendecida semana, que el Señor sea prosperándoles en salud y en todo sentido en su vida diaria.